Y con esto deberíamos de estar en directo ya. Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi podcast en el que traigo a figuras destacadas de la izquierda, activistas, sindicalistas, influencers, políticos, para hablar de la situación de España y cómo mejor avanzar hacia adelante. Hoy traigo conmigo a Eduardo Garzón y quiero aprovechar para hablar de más que solo de España, porque se vienen las elecciones en Argentina en cuestión de días. Y nada, Eduardo Garzón es quizás el economista de izquierda más famoso de España. Y no sé si me atrevería a decir que de toda hispano, ¿sabes? De todo el panorama hispano. Es influencer también y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cierto? Sí, así es. Y doctor en economía. No sé si me queda algo por decir. Lo que habría que corregir es que seguro que no soy el más famoso de España ¿No? ni de Latinoamérica, pero bueno, yo agradezco. ¿Quién es un economista de izquierda más famoso que tú? ¿Has dicho de izquierda? Bueno, Sí, pues de no sé, pues izquierda. a lo mejor Juan Torre o Carlos Sánchez Mato, no sé. Bueno, definitivamente top 5, entonces podemos decir. Sí. Fenomenal. Pues oye, nada, me suele gustar empezar haciendo una pregunta un poco más informal. Sé que no sé hasta qué punto te gustan los videojuegos. Sé que tienes un vídeo en tu canal de hace ya tiempo, de media hora, hablando de los Final Fantasies y tal. ¿Estás enterado de la última que ha pasado con Microsoft, que ha subido un 50% el precio del servicio de suscripción que tenía, del Game Pass? No, no. O sea, ¿No? me gustan los videojuegos, pero no estoy a la última. Soy más Ya. retro de videojuegos antiguos. Sí, bueno, en fin, pues el caso es que hace tiempo una de las compañías más grandes de videojuegos, ¿sabes? De tecnología, pero tiene una división de videojuegos, Microsoft, compró Activision Blizzard King por 62 mil millones de dólares, creo, fue la compra más grande de toda la historia del capitalismo entre dos empresas. Dijeron, no, esto no va a hacer que subamos los precios porque no estamos concentrando el mercado. ¿Cómo vamos a estar haciendo una concentración de mercado para tener más poder de mercado y subir los precios? ¿Qué va? En fin, un año después han subido los precios ya, no sé si un 100% o tal en total, y esta última ha subido un 50%. Entonces yo te lo compartía por si te parece un buen pie para hablar de la concentración en X sectores y el efecto en la subida de los precios y en la inflación. Bueno, me parece una forma curiosa de empezar, pero sí, es un buen ejemplo. Yo sin conocer los detalles, pues lo que está describiendo suena al típico proceso de acumulación capitalista que incluso hace ya más de 100 años y 150 años pudo teorizar Carlos Marx, ¿no? Que decía que la propia lógica del sistema empujaba a que las grandes empresas se comiesen a las pequeñas, que el mercado fuese estando cada vez más concentrado y claro, las empresas con mayor poder y mayor cuota de mercado impiden que entren otras, pueden poner el precio que les dé la gana. Esto es algo que incluso también teorizó Adam Smith, que se le considera el padre de la economía y que se utiliza como el fundador del liberalismo económico, pero el mismo Adam Smith, estamos hablando del siglo XVIII, Sí, sí, estoy 1700, familiarizado, ¿eh? De verdad que sí, sigo tu canal, soy 770. fan, estoy algo iniciado en la economía, Lo digo podríamos por decir. si acaso alguien Ah, bueno, lo claro, sí, sí, escucha sí. y no está Sí, al sí. tanto. Hablamos de 1770 y pico y él decía que era necesario controlar el poder de Ujú. las empresas porque si tenían mucha cuota de mercado y no se conseguía garantizar la competencia, podían subir los precios todo lo que quisieran y abusar de los consumidores y al fin y al cabo extraerles renta, lo que podríamos llamar robar simplemente por abuso de poder. Así que sin conocer lo de Microsoft no me extraña nada, lo vemos también en otros ámbitos. De hecho, lo estamos viendo ya un poco con la red ferroviaria de España, que se liberalizó en un primer momento y vemos como las empresas que entraron están compitiendo con precios muy bajos y yo siempre digo lo mismo, que la gente se aproveche porque eso no va a durar en el momento que alguien salga de ahí y alguien va a salir pronto. Los precios volverán a tener un nivel más elevado, ¿no? Entonces, como este ejemplo, hay 800.000 en los que las empresas abusan de su poder de mercado y mientras no haya organismos que velen por la competencia, y existen estos organismos, el problema es que, claro, son un poco
eficientes o poco Sí. ambiciosos en su A ver, política. en Estados Unidos bajo Biden, en la directora de la Federal Trade Commission, Lina Khan, que ha sido el azote de los monopolios y de especialmente las empresas de tecnología así más grandes, se opuso a esta compra, pero vino un juez de tal y dijo, no, no, esto está bien, esto no va a concentrar el mercado ni va a subir los precios. Y Ujú. claro, un Claro. año después en la de sorpresa, ¿sabes? Es que lo hemos visto tropecientas veces. En Sí, España sí. pasa con la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que supuestamente es el organismo que debería velar por eso, e Pero que no hace incluso nada, claro. esta no hace nada. Y lo poco que hace es insuficiente en el sentido en el que son sanciones económicas muy bajas. Cuando las empresas son pilladas abusando de su poder de mercado, les sale rentable pagar la multa, porque son muy bajas. Entonces dice, oye, yo he ganado un montón de dinero y a lo mejor no me pillan nunca y si me pillan resulta que pago menos de lo que he ganado durante todo este tiempo. O sea que el sistema está amañado en sí, yo creo que cada uno puede saber perfectamente por qué ocurre esto. Las grandes empresas tienen no solo poder económico, sino poder político. Cuando tienes poder económico puedes influir sobre las decisiones de los gobernantes, de los representantes políticos Mm. y ganarte de su confianza, incluso sobornarlos, comprarlos, etcétera, etcétera. Y al final, pues vemos que aquí el poder sigue estando concentrado. No, claro, o sea, que decir, cuando Donald Trump en su inauguración trae a todos los oligarcas, los magnates de tecnología, los hombres más ricos del mundo, que todos vienen a aplaudirle las gracias, pues eso, ¿no? Como que te manda un mensaje, ¿no? De esos hombres esperan recibir algo a cambio, ¿no? Y, Efectivamente, y eso. efectivamente. Yo creo que lo dijo muy claro Elon Musk antes de pelearse. Bueno, cuando se estaba peleando con Donald Trump, dijo, hay que ver que yo puse no sé cuántos millones de dólares, no sé qué cantidad dijo, Ujú. dice, y sin esa cantidad de dinero, Donald Trump no habría ganado las elecciones. Dice, claro, Claro, a claro, ver, claro. primero, ¿qué pasa? Que no hay democracia, ¿no? O sea, quien ponga más dinero es quien gana. Y luego, ¿para qué pones tanto dinero? O sea, querías algo a cambio. Querías favores en contratos y en licitaciones para tus empresas, claramente, ¿no? Ya, más allá de luego todo el protagonismo político que tuvo. O sea que totalmente amañado. Sí, es muy curioso, ¿no? Como en Doge estuvo. Para empezar, que prometió 2 trillion, ¿no? Dos millones de cortes, y creo, o sea, no me acuerdo dónde está la cifra, pero al menos fue 1000 veces menos de lo que prometió los recortes. Luego, recientemente, no sé si te has enterado, hace casi nada, Donald Trump ha dicho, uy, el Departamento de Defensa, no, de Justicia de Estados Ujú. Unidos, el gobierno, o sea, de los impuestos de los estadounidenses, me va a pagar a mí 230 millones porque en su momento me ha investigado por crímenes que definitivamente he cometido y eso me ha causado mucha ansiedad. Entonces, por daños y prejuicios, todos esos recortes de Elon Musk me los voy a llevar a mi bolsillo, ¿no? Entonces Es un cachondeo, una es un tomadura de pelo. cachondeo total, sí. Y nada, te quería preguntar, ¿qué efecto tiene esto sobre los precios y sobre la inflación? ¿No? O sea, es decir, si tienes cada vez mercados más concentrados que están imponiendo barreras de entrada, costes fijos más altos, barreras de entrada más altas, cada vez hay menos startups, menos competición en determinados sectores, esto empuja los precios para arriba. O sea, háblame de esto, ¿no? De cómo evoluciona en términos de inflación una economía cada vez más concentrada. Bueno, la teoría económica es muy clara con esto y además que hay bastante consenso entre los economistas ortodoxos y heterodoxos, los de izquierda y de derecha, como cada uno lo quiera ver. Y es que Ujú. si hay empresas que están controlando un mercado porque son las únicas o son prácticamente las únicas, tienen mucho poder para elevar los precios y que nadie le pueda toser. Entonces, esto ocurre, lo vemos, ya estamos hablando de que no se suele sancionar y si es un sector así pequeño o que no tiene mucho impacto en la economía, eso no tiene por qué verse reflejado en las cifras de IPC, que es el indicador con el que se miden los precios básicos de los alimentos o los productos más esenciales para la vida. Entonces, no tiene por qué verse afectada la inflación tal y como la conocemos, porque esa definición sería Claro. crecimiento generalizado y sostenido de los precios. Entonces, si solo ocurre en un sector, imaginemos, ¿no? No, a Ahora ver, que pero suponemos que no solo ocurre en un sector, o sea, la concentración en sectores no solo están los videojuegos, Sí, no solo está la pero, tecnología, está en pero todo, ¿no? O hay, sea, la inflación es el crecimiento generalizado, o sea, que tiene que ocurrir en muchos sectores, o sí. al menos en los más importantes, Ujú. y
también mantenido en el tiempo. Es decir, que si los precios aumentan solamente una vez y es un pico, por ejemplo, en las vacaciones de verano, todo se encarece, en alojamiento, transporte, viajes, etcétera, ¿no? Y eso Sí, no lo consideramos los economistas que se llame inflación, es simplemente un salto en los precios, que a lo mejor luego puede bajar o a lo mejor se puede quedar en el nivel. Entonces digo, si esto solo ocurre en un sector, no tiene por qué provocar inflación. De hecho, la inflación suele aparecer por otros motivos y en sectores más estratégicos, como por ejemplo el de la energía. Eso es lo que vimos a partir del año 2021, ujú, 2022, después de la pandemia, porque los cuellos de botella generados después de paralizar toda la economía mundial, pues empezaron a encarecer muchos productos. Y si se hubiese encarecido, por ejemplo, solamente las piezas de los coches, como ocurrió en un primer momento, o los chips de los aparatos electrónicos, pues no hubiese pasado nada en el IPC. Pero es que se encareció la energía, los sí, hidrocarburos. Entonces, claro, si eso se encarece, y en buena medida por lo que estamos hablando de empresas que tienen poder de mercado y dicen, pues puedo elevar los precios, porque tengo poco y voy a venderlo y yo lo elevo y así gano dinero, pues si eso lo hace con la energía que se necesita para producir todo lo demás, entonces acaba contagiándose al resto de los sectores. Pero sí. sí, o sea, no es algo positivo para la economía, evidentemente que haya sectores, por pequeños que sean, abusando de su sector, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es extraer rentas de los consumidores, porque tendrían que ser Definitivamente, unos sí. precios más bajos, la gente pagaría precios más bajos y no tendrían que arruinarse tanto para enriquecer a la otra parte, ¿no? Que son las empresas estas de las que hablamos. Sobre el tema de lo de la inflación, o sea, entiendo y me encantan los vídeos que haces sobre inflación, ¿eh? Me han abierto mucho los ojos, pero te quería preguntar las implicaciones de eso, de tu explicación de la inflación, ¿no? O sea, es decir, ahí se bloquea el estrecho de Hormuz, o sea, se bloquea cualquier ruta comercial, hace que eso, que los barcos con los containers que llevan toda la mercancía que se mueve por el mundo tarden 10 días más en llegar a sus tal, o sea, es decir, eso eleva los costes de producción. Esta es un poco la Ujú. pregunta, ¿no? O sea, tú dices, esto afecta a los precios, ¿no? O sea, es decir, si a un empresario le cuesta 10 hacer un producto y pasa a costarle 15, te va a subir un 50% el precio, ¿no? Va a depender de cuánto tiempo dure ese shock, Ujú, porque hemos visto también casos en los que se elevan los costes de producción y las empresas dicen, cuando hay competencia, importante, cuando hay bastante competencia, dicen, yo no voy a elevar los precios porque si sois la única empresa de mi sector que lo hago, voy a ahuyentar a mis clientes y se van a ir a otro sitio. ujú, Y eso lo vimos en el año 2021-2022, como el shock de los costes de producción, sobre todo en hidrocarburos y en energía, ujú, fueron elevándose progresivamente y las empresas no subieron al principio los precios, porque sabían que si eso duraba poco, se arriesgaban a perder cuota de mercado, a perder clientes. Entonces esperaron, pero a partir del quinto, sexto y séptimo mes dijeron, ostras, que esto va a ser duradero. Y entonces empezaron a subir los precios utilizando esa excusa que, bueno, tiene su legitimidad. Lo que ocurre es que fueron mucho más allá y esto está absolutamente estudiado, además por la investigadora Isabella Weber, que es alemana y tiene un paper absolutamente imprescindible de leer, muy, muy citado, y es que revela un efecto que no había sido estudiado antes, y es el monopolio por circunstancias extraordinarias. Es decir, antes estábamos hablando de empresas que con mucho poder de mercado, pues son las únicas que quedan, o prácticamente las únicas en su sector, y ujú. dicen, elevo los precios. Pero es que puede ocurrir que en un caso como el de la inflación pospandémica, año 2021-2022, cuando todas las empresas ven que se están aumentando los precios de forma generalizada, dicen, ostras, yo puedo elevar ahora los precios porque nadie me va a atacar por hacerlo, nadie me Sí, va a señalar porque lo estamos haciendo todos. es Entonces el básicamente cliente no porque me va a cuela, penalizar. ¿no? Eso Sí, es, sí. porque los clientes entienden que si lo están haciendo prácticamente todas, pues la última también lo hará, aunque no sea necesario. Es súper importante eso, porque lo que hemos visto es que las empresas han dicho, pues yo, aunque no lo necesite, elevo los precios, porque lo está haciendo todo el mundo. Entonces se genera una especie de efecto dominó y van subiendo todos los precios y eso es lo que vimos. En el año 2023, Sí. las empresas de todo el mundo han tenido unos récords en beneficios tremendos. Y cuando la gente dice, bueno, es que la inflación por culpa de crear dinero, por culpa de que se pagan salarios altos. Pues mira, hasta el propio Adam Smith en el siglo XVIII dijo, una causa importante de la inflación son los beneficios empresariales. Si un empresario aumenta los precios sin motivo o con motivo más de la cuenta,
lo que ocurre es que se está llevando dinero del propio consumidor y está elevando los precios. Y eso ocurre de forma generalizada y sostenida en el tiempo, inflación. Claro, hay una cosa, ¿no? O sea, es decir, yo te quiero preguntar si estás de acuerdo con esto. Tú eres un empresario, tienes un producto y ese producto, tus clientes están dispuestos a pagar X por él, ¿no? O sea, están dispuestos a pagar 20 euros por una silla. Tú puedes intentar colarles 40 euros, pero lo normal es que si el consumidor está dispuesto a pagar 20, no está dispuesto a pagar 40, ¿no? O sea, es decir, que es como... ¿Tú dirías que el límite de cuánto puede subir un precio? O sea, te lo digo porque es la de... Se usa mucho esta excusa desde la derecha en muchos otros sectores, ¿no? Dice, no puedes subir los impuestos a la vivienda, ¿sabes? Porque si le suben los impuestos a los oligarcas, ellos subirán el alquiler y la de a ver, pero hay... Es decir, si tuvieran margen para subir el alquiler, si creyeran que pueden colar alquileres el doble de grandes, lo estarían haciendo, ¿sabes? No estarían regalándole la mitad de su potencial renta al inquilino, ¿no? Entonces es como la de eso, ¿no? De cómo, hasta qué punto el consumidor es el que limita cuánto puede el empresario subir los precios. Eso lo va a marcar la competencia. O sea, si Mm. yo soy el que vende una silla y soy el único que vende la silla, yo puedo poner el precio que me dé la gana, porque la gente necesita silla para sentarse y no, bueno, si pongo un precio muy, muy desorbitado, la gente se buscará las habichuelas y encontrará alguna alternativa para sentarse. Pero creo que se entiende el ejemplo. Entonces, si hay muchas empresas vendiendo sillas, yo tendré que competir con ellas. Lo que ocurre en la vida real es que las empresas se ponen de acuerdo, Ujú. se pactan precios, hay colusión, hay cárteles, eso está estudiado y lo vemos. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sanciona, o sea, prácticamente todos los meses a empresas por ponerse de acuerdo, a veces durante décadas, poniéndose de acuerdo durante décadas. Además, los economistas, porque yo soy licenciado en economía, pero también en administración y dirección de empresas. Y es Ujú. como dos mundos diferentes, aunque la gente los pueda ver muy parecidos, Sí. a los economistas se les enseñan estos números grosso modo de demanda, oferta, el precio, no sé qué, ¿no? Y como que el ser humano es un homo economicus que solo hace un comportamiento racional. Sí, de Y luego, maximizar la eso calidad y es, minimizar los precios que paga por las cosas, sí. eso es como que todos estamos teniendo encima de la mesa todas las alternativas de precios que hay y elegimos el menor. Eso es mentira, jamás ha ocurrido. Lo que ocurre es que somos seres humanos, tenemos subjetividades, somos influenciables por los medios de publicidad, por los anuncios que hay, porque a Claro, es algunos que nos cae eso te iba a mejor. decir, o sea, si la teoría del Homo economicus niega el efecto de la publicidad. O sea, Es una ¿para qué voy a chorrada. anunciar mi producto si el único criterio que va a seguir el consumidor es cuál es el producto en calidad-precio mejor? O sea, yo todo lo que le diga, por mucho que le ponga una familia feliz usando mis sillas, no va a influenciar en la relación Eso es. calidad-precio de mi producto, ¿no? Por tanto, Eso es. E insisto, en muchas asignaturas de la licenciatura o grado ahora de Administración y Dirección de Empresas, ujú. se enseña cómo manipular, entre comillas, al consumidor para que compre tu producto. Eso se llama marketing y eso está absolutamente estudiado. Y me hace gracia porque los economistas, los puramente economistas, es como que lo ignoran. En su vida real lo conocen perfectamente porque todos somos consumidores, pero cuando se ponen a teorizar, dicen, no, el precio y calidad como mucho, pero ¿qué va, qué va, qué va? Todos nosotros sabemos que a lo mejor compramos un teléfono móvil de una marca especial, pues porque nos gusta más o nos parece mejor, pero porque somos influenciados, porque lo utiliza más gente. Claro, Lo porque es mismo el que con el tienen móvil, nuestros con otros. amigos, o es por... Exacto, Es el único teléfono que puede jugar al Flappy Bird, o sea, por alguna explicación súper, ¿sabes? Súper o hay particular, ¿no? O sea, ofertas, dice, venga, 2 por 1, pero eso no lo miden los organismos que tratan de estimar el IPC, ¿sabes? Cuando hay una oferta, en verdad es una reducción del precio, pero eso no aparece en las estadísticas oficiales. O cuando te fidelizan, no, venga, si estás aquí mucho conmigo, te regalo uno más. Oye, todo eso, que es ujú. parte del marketing y que funciona, Sí, queda la al margen. comodidad también, ¿no? O sea, decir, este teléfono lo puedo comprar en la tienda que tengo enfrente de mi casa o tengo que irme a la Exacto, ciudad al esa lado. es otra. Porque si no, la gente no iría a supermercados que son más caros que otros, pero van a ir Mercadona. porque consideran que está más buena la comida o porque les gusta más. Hay 800.000 cosas que Porque lleva comprando ahí trascienden a toda la la vida, racionalidad. claro. Sí, sí, sí. Eso es. Entonces, claro, te quiero preguntar, antes me has citado a Marx. ¿Propone alguna solución a esto? Porque yo sé que Marx dice, pues eso,
el trabajador que pone, ¿sabes? Pone en venta su fuerza de trabajo, el capitalista que posee los medios de producción, tienen que los trabajadores poseer acciones de las empresas, cosa que a mí me parece bien, o sea, hay que decir que no me parece tan descabellado que los trabajadores tengan el 50% de las acciones de las grandes empresas, pero bueno, esto es otro debate, ¿no? La cuestión es convertir, ¿no? En un mundo ideal comunista en el que todas las empresas son cooperativas. ¿Realmente desaparece estas colusiones entre empresas para estos cárteles para subir los precios? O sea, realmente ¿sabes? Los medios de producción que le pertenezcan a los trabajadores cambia esta dinámica de, ¿sabes? De hacer trampas y amañar el juego. A ver, va a depender de cómo hagas esa nacionalización de los medios de producción, porque si lo haces a partir de un único ente, que eso es, por ejemplo, lo que ocurrió en la Unión Soviética, aunque sabemos que no era exactamente lo que propugnaba Marx, pero si es solo un único actor que controla todos los sectores productivos, ahí no hay competencia. Entonces ahí los precios no responden a las leyes del mercado, ni a la demanda, ni a la oferta, ¿no? Simplemente son criterios políticos. Se dirige la economía para que tenga un precio determinado y ese precio se pone discrecionalmente, porque consideras que es el más adecuado por los motivos que sean. Y eso lo hemos visto en todas las economías socialistas y todavía algunas perduran, como Cuba, Corea del Norte, incluso Bielorrusia, ¿no? Entonces ahí vemos que el control lo tienen los actores políticos y entonces los precios y tal responden a otras leyes totalmente diferentes. Eso no quiere decir... Sin duda, aquí te has cargado los mercados, o sea, que decir, aquí no hay mercados, aquí solo hay el generalísimo, ¿no? ¿Es esto por lo que tú abogas, por cierto, una economía centralizada y planificada, rollo China? En los sectores estratégicos, por supuesto, sin ninguna duda. ¿Cuáles son los sectores estratégicos en los que el Estado debería tener el monopolio sobre eso? Pues energía, siempre, porque es la clave fundamental de toda nuestra sociedad y nuestra producción. La banca. Tanto generación como transmisión y todo. aspectos de energía, ¿no? A lo mejor se puede discutir si dejamos algunos espacios para que haya algún tipo de competencia, pero en la energía, no sé, no soy ningún experto, a mí no se me ocurre que tenga mucho sentido, ¿no? A ver, paneles solares para cada tal, ¿no? Cada ciudadano tendría su manera de generar, ¿no? De producir energía. Bueno, pero eso va por otra vía, entiendo, ¿no? O sea, no sé qué quieres decir, que cada uno pueda poner su panel solar. O sea, que decir que sí, eso, que cada uno pueda poner su panel solar, sí, bueno, pues que no sea necesariamente el Estado el que tenga pero todos la los red molinos que tenía que utilizar, pues estaría claro. nacionalizada, etcétera, etcétera. Sí, la banca. Las comunicaciones, las telecomunicaciones, lo que siempre ha estado en manos de las empresas públicas hasta que... sí, hasta Thatcher y Reagan y Pinochet. Hasta que el neoliberalismo irrumpió y conquistó las mentes de la gente diciendo que eso era mejor estar en manos privadas. Estoy de acuerdo con lo de la banca, a ver, lo de telecomunicaciones, si te refieres a que todas las canales sean televisión pública, no sé si estoy de acuerdo, pero que la red de que ¿sabes? De transmisión la red de telecomunicaciones esencialmente, sí que me parece bien que la tenga, eso es, que la tenga el Estado, ¿no? Red. O sea, vale. De la red. ¿Qué opinas de la comida y del agua? También, y la vivienda. Es decir, no se trata de que estén todas las casas nacionalizadas, aunque bueno, eso ocurre en China, ocurre en Singapur, claro. Y la gente tiene una casa y vive en una casa, ¿sabes? Que esa es la diferencia. He visto antes datos que en China el 90% ya de la gente tiene su vivienda. Tiene su propia vivienda. Hasta donde sea en China no puedes heredarle la casa a tu hijo. Yo creo que eso es un factor que no es nada trivial, ¿eh? O sea, lo de que no te dejen y montarte un imperio inmobiliario con 80 viviendas y regalárselas lo último es la clave. Lo primero no sé si es así, pero lo segundo es la clave, que no pueda acumular patrimonio sin ton ni son. Entonces, como digo, la alimentación igual, o sea, todo lo básico para la vida, pues eso no tiene que estar regido, igual que la sanidad y la educación, que aquí en Occidente, o mejor dicho, en Europa, con los estados del bienestar es como que es algo sagrado, ¿no? Que la sanidad y la educación sean públicas en su mayor parte, pues lo mismo para la vivienda, lo mismo para los alimentos. En México hay supermercados públicos y funcionan súper bien. Funcionan súper bien porque están dirigidos hacia las necesidades de la gente más desfavorecida y cumplen su papel y aumentan un montón sus establecimientos, y eso se podría haber hecho en España, pues por ejemplo, para atender las necesidades después de la inflación postpandémica. Sí, que todavía yo tengo acogido el meme de expropien Mercadona, pero también es cierto que
que el Estado es lo que dices tú, de que está capturado por oligarcas y hay que hacer un trabajo de saneamiento y de eficiencia, ¿sabes? De hacerlo más eficiente. Que esto suena a motosierra y suena a discurso neoliberal, pero no lo... O sea, yo creo que la Pero clave del discurso pero ese es neoliberal es otro mentir, debate. claro. Pero eso yo creo que es importante, ¿no? Que si vamos a darle a lo mejor no todos los supermercados al Estado, pero algunos supermercados al Estado, creo que hay que hacer... Asegurarse de que el Estado gestiona bien las cosas, porque yo creo que el PP y el PSOE no tienen ningún interés en gestionar bien nada. Entonces yo creo que eso es algo Bueno, importante gestionar también, bien ¿no? sus cuentas. Sus cuentas las gestionan muy Sí, bien. claro, sí, sus carteras las llevan bastante bien, claro. Que de todas formas, no hace falta nacionalizarlo todo, simplemente que haya empresas públicas compitiendo en el mercado ya es la clave, porque envía una señal a la gente de cuáles son Claro. los precios justos, de cuáles son las condiciones que hay que establecer y diseñar, es que es la clave. Y ¿Qué además yo eso lo veo, opinarías? Sí. sí, no digo que lo veo mucho más en el caso del mercado laboral. Ujú, Si tuviésemos un trabajo garantizado, que es un programa de garantía de empleo para todo el mundo, ujú. y el Estado dice, venga, no puede cobrar nadie menos de 1.100 euros, pues entonces ya estás señalando una guía para todo el resto del mercado laboral. Entonces, el Estado siempre marca como el efecto faro. ¿Eh? Cuando recorta también, cuando el Estado se pone a recortar en salarios de los empleados públicos, las empresas privadas le siguen. Sí, Entonces, ese sí. efecto faro tenemos que Por utilizarlo a ejemplo, nuestro en favor. el sector de la educación, por ejemplo, se ve que es la de los convenios colectivos siempre están por debajo de los salarios de los funcionarios, porque eso, ¿no? Y quitando los Eso convenios es, colectivos, pues eso, las empresas privadas dicen, ¿cuánto cobra un profe en la pública? eso es. 1.400, pues yo 1.200. Ujú. No, o Por eso sea, que el poder del Estado va mucho más allá de lo nacionalizo y lo controlo. No, no, es que es un actor importantísimo en la economía y puede llevar las riendas o influir al menos a los demás. sí. Yo estoy, a ver, según en qué sector estoy más de acuerdo con lo de que participe más que monopolice, ¿no? O sea, es decir, yo creo que no hace daño que existan supermercados privados junto Claro. con el Ujú. supermercado público. También creo Sí, que eso, pero ¿no? yo en la banca no te lo compro. La banca tiene que ser totalmente nacionalizada, exceptuando pequeñas sucursales, pequeñas entidades y tal. A ver, desde luego me parece bien que exista una banca pública. Creo que en Suiza tienen, ¿no? O sea, de que eso, ¿no? Me parece que es muy importante el tema de una entidad bancaria que o esté en manos de trabajadores o esté en manos del Estado o algo, que no esté en manos de oligarcas, porque es al final, no sé si, creo que esto te lo he oído decir a ti también en varios vídeos, ¿no? De que se habla de inversión, ¿no? No puedes quitarle impuestos al oligarca porque el oligarca invierte. Hemos Ujú. perdido la conexión con el directo. No sé si se habrá recuperado, pero bueno, seguimos, tiramos para adelante. Ah, vale. ¿Qué es eso? Si considera que la fundación de esta empresa es como de especial interés para la sociedad, pues eso, la de te presto este dinero, incluso si existe el riesgo de que quiebres, ¿sabes? O sea, que parece que es como importante, ¿no? Cuando dicen los neoliberales de aumentar la inversión, es mediante, ¿sabes? Democratizar más la banca, ¿no? Me parece a mí, vamos. De todas formas, yo con la banca soy tajante. Nacionalización 100%. Ujú. Puedes dejar alguna caja de ahorro, alguna entidad pequeña, alguna local, pero es que la banca es importante entender que funciona utilizando lo público. El dinero es una institución que genera lo público, que se crea en organismos públicos como los bancos centrales. Los bancos, no, por su propia operativa, no pueden funcionar sin el apoyo público, sin Sí, el sí. dinero público que se crea. Entonces, ¿qué demonios hacemos? Permitiendo a empresas que hagan negocio con algo que crea lo público, que es de Es, todos, que es el dinero. Es un Entonces me chollo, ¿eh? parece La banca privada, la de un chollo. ¿sabes? Le pido dinero prestado al Banco Central, o sea, se me imprime dinero, yo no bonifico el ahorro que de los españoles, a pesar de que si yo le presto dinero a otro banco, entonces ellos sí me van a bonificar, o sea, el hecho de tener dinero parado a mí me genera dinero, pero a mis clientes no lo voy a permitir y me voy a quedar con todo eso. O sea, es un chollo lo que Mm. tienen montado, de Mira, verdad. utilizas la expresión imprimir dinero, pero me imagino que eres consciente de Sí, sí, que desde todo el que dinero es... se crea electrónicamente Claro, hoy claro. día, ¿no? Sí, 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 es un eufemismo, ¿no? Pero Sí, sí, o pero es un sea, eufemismo que tiene sus connotaciones, que le sirve al mito de la derecha, de cuando uno habla de imprimir, está imaginando que hay muchos más billetes y le viene a la cabeza las situaciones
desastrosas de hiperinflación que ha habido en la época de entreguerra en Alemania, en Zimbabue, en Venezuela ahora. Entonces, no es neutral utilizar esa palabra porque lo hacen conscientemente para generar una sensación negativa en la gente. Si uno dice teclear dinero, ya la cosa cambia, porque la gente ya no está asociando inmediatamente a esas situaciones de hiperinflación, en que todo el mundo se acuerda de un carro de supermercado lleno de billetes, ¿no? Eso es terrible. No sabía que tenía esa connotación, ¿eh? Yo lo estaba usando porque era el único verbo que tenía que estoy acostumbrado a usar, ¿no? Pero crear, utilizo yo, crear dinero. Crear dinero. Sí, es lo que decía Elon Musk, ¿no? De, oh Dios mío, hay ordenadores mágicos que dan un botón y crean dinero. Sí, los hay. Muy bueno. Pero felicidades por el descubrimiento. Eso. Pero bueno, a lo mejor podemos dejar la teoría monetaria moderna un poco para más adelante. Yo creo que es un poco un quilombo, pero eso, no sé, o sea, sí que estoy de acuerdo en lo de tener ciertos sectores en manos del Estado. Creo que esto era un consenso en los 70, los 60. No en España, porque en España pues teníamos a Franco. Yo creo que es un poco una excepción, la única dictadura fascista de Europa que conozco en la época. Pero yo que sé, en Estados Unidos, sobre todo en Reino Unido, ¿no? De tener nacionalizada casi toda la economía y decir, nada, todo eso lo tiene que hacer el sector privado, ¿no? Avanzas 50 años de Thatcher y dices, vaya, todo va mal, todo es demasiado caro y todo va mal. Las compañías del agua están tirando basura al río y subiéndonos subiéndole las facturas a los ingleses por tal. O sea, no sé. En cambio, en Francia y Alemania, y bueno, y en el países nórdicos aguantaron mucho mejor esa embestida del neoliberalismo y hoy día tienen empresas públicas financieras, empresas públicas energéticas. La de Francia es súper importante. Entonces, pero Alemania en particular nos engañaron a los españoles cuando dijeron, no, hay que privatizar todo. No, es que quisieron nuestros gobernantes del PP y del PSOE privatizar todo para dárselo a sus amiguitos y tal, pero no, eran los mejores alumnos de un mantra que no fue seguido al pie de la letra por todas las empresas. O sea, hoy día hay empresas públicas súper importantes en muchos países de Europa, que a veces se dice, no, es que la Europa nos obligó a privatizar. No, presionó, influyó, pero España es que fue el mejor alumno aventajado del neoliberalismo. O sea, claro, o sea, Felipe González, en fin, o sea, hay que decir, nada más entrar dijo, a ver, ¿qué puedo privatizar? ¿Sabes? Llegó a Aznar y dijo, a ver, ¿qué puedo privatizar? Todas esas cosas no se ha recuperado absolutamente nada de lo que se privatizó y me hace mucha gracia, ¿no? Decir que el Estado tenga cualquier cosa es comunismo, ¿no? O sea, en fin, pero yo qué sé, por Alemania, por ejemplo, ¿qué opinión tienes de Alemania? Porque para mí, Alemania sí que es bastante neoliberal, al menos desde el punto de la... ¿Cómo decir, no? De ser de las finanzas del Estado, de no endeudarse, de controlar el déficit, de austeridad y de tal. Y caray, qué bien le está yendo, ¿no? Alemania ahora mismo, comparado con España, por ejemplo. Sí, pero allí en Alemania cuajó una teoría que es una modalidad del neoliberalismo, que es el ordoliberalismo. Y es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que es una obsesión por tener las finanzas públicas cuadradas, o eso es lo que te tratan de vender. Y parece que responde, o eso dicen, ¿no? A ese trauma que sufrieron con la hiperinflación en Alemania, de, bueno, vamos a tener cuadradas las cuentas para no volver a sufrir lo mismo. Pero yo nunca he compartido esa teoría. Yo creo que eso responde más a que quien tiene el poder en Alemania son las empresas exportadoras y las empresas financieras, que son las principales interesadas en que no haya inflación. Entonces, son las que se han encargado de inocular esa creencia en la sociedad alemana de que no puede haber inflación por nada del mundo y por lo tanto no puede haber mucho gasto público y déficit público. Pero en Alemania ha habido inflación, ¿no? O sea, quiero decir, incluso se han sido súper austeros y han tenido muchísima y no han impreso nada de dinero porque sos comunista y tal. Porque se equivocan al pensar que la inflación es un fenómeno que monetario, ¿no? Provoca, eso es. Entonces, ellos siguen ahí con su cantinela, pero es simplemente una herramienta de los poderosos para mantener su privilegio. Y es que es así de sencillo, ¿no? Y a Alemania le va mal, en parte por eso, pero le lleva yendo mal desde hace un montón de tiempo. Pero se ha empeorado todo muchísimo con dos cosas. Una, con el encarecimiento de la energía después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque porque les cortaron el tubo el Nord Stream 2, además. El Nord Stream 2. La economía alemana funcionaba a base de recursos naturales energéticos muy baratos que venían de Rusia.
Mm. porque la industria alemana es muy intensiva en utilización de energía y de pronto se te encarece eso muchísimo y dices, ostras, pues ahora todo lo que yo había hecho durante un montón de años no lo puedo hacer al mismo precio, pagando los mismos salarios, etcétera, etcétera. Claro, Y lo particularmente cuando segundo, tienes a China con la moneda sobrepreciada, no, bueno, a lo contrario, sobrepreciada, ¿no? depreciada. Depreciada, exacto, artificialmente con salarios de esclavitud compitiendo contigo, ¿no? Que no es como lo Es de que que no tienes competidores, Es esto que no te es iba a así. decir, bueno, Alemania no ha competido por salario, eso también es algo que yo traté de abordar en una investigación que publiqué ya hace un montón de Ujú, tiempo, en 2015, y vemos como los sectores más punteros en Alemania, que exportan más, no son los que pagan bajo salario, son industrias de alto componente tecnológico y elevado salario. O sea que ujú. Alemania ha competido siempre y lo sigue haciendo no porque tengan salarios bajos y precios bajos, sino porque tienen muy buena calidad y a veces son los únicos en sus sectores. O sea, ¿quién demonios produce tuneladoras para hacer el metro en algunas ciudades? En Madrid, cuando se hizo el metro en algunas partes, compraron tuneladoras de Alemania. ¿Por qué? Porque Ujú. nadie más las vendía y encima son de muy buena calidad. Entonces, en Sí, eso se pero especializó luego se le caen los Alemania. puentes porque no invierten nada en lo público. O sea que tienen Claro, ingenieros, pero no eso los quieren usar para ciertas Eso es cosas, otra ¿no? cuestión. Y Claro, el claro. segundo factor que te quería comentar es Sí. que Alemania, ¿a quién le vendía toda esa maquinaria de alta tecnología? Bestial, para ser un país tan pequeño como Alemania. Vendía unas cantidades que es que no lo podemos ni imaginar. A ver, A A China, Estados Unidos a también le vende China mucho, ¿no? Pero sí, también, sí. pero sobre todo a China, porque Ujú, Estados Unidos ya estaba industrializada, no ujú. necesitaba nueva maquinaria. En cambio, China, que desde los años 90, años 2000, ha estado industrializándose a unas velocidades de vértigo y encima es un país gigantesco, de 3 veces la población de Europa. Entonces, claro, todo se lo compraba Alemania porque era de buena calidad y eso se ha acabado después de la pandemia y sobre todo después de la guerra de Ucrania, porque se han cambiado los flujos comerciales, las alianzas geopolíticas y también porque China ya está muy desarrollada. Entonces ya no necesita tanta maquinaria de esa. O sea que a Alemania le fue muy bien porque China le estaba comprando todo lo que él vendía, ella vendía a Alemania. Ahora que ya no tiene ese cliente privilegiado, pues toda su industria está sufriendo mucho. Sí, sí, sí. De China te puedo hacer una pregunta rápida. O sea, ¿tú crees que China está en un proceso similar al de muchas empresas en sus sectores, ¿no? O sea, es decir, Uber viene, dice, voy a disrumpir que es el mercado de los taxis, ¿no? Netflix dice, o sea, empiezo con precios muy, muy bajos, voy comiéndome, pues eso, todo el sector, ¿no? O sea, todo el mercado, y en cuanto tenga el monopolio subo precios. ¿Crees que China va a hacerle eso a Occidente? ¿Sabes? China lo ha hecho ya en muchos sectores, pero porque han sido muchísimo más inteligentes que, por Mm, ejemplo, las empresas de Europa y de Estados Unidos. Yo creo que el caso más paradigmático es TikTok. O sea, ujú. resulta que China empezó a desarrollar TikTok y la convirtió en monopolio en China a través de su legislación. Y dijo, aquí no puede entrar Facebook, aquí no puede entrar Google, aquí no puede... Entonces, ¿qué hacían los chinos? Utilizar TikTok. Entonces, eso te da un potencial de desarrollo tremendo porque eres la única empresa, puedes desarrollarte, puedes evolucionar, puedes Sí, aprender mil cosas y cuando ya estás súper, súper desarrollada, te metes en otros países que no te ponen barreras. O sea, China es muy inteligente porque le pone barreras a las redes sociales competidoras de TikTok, pero Europa es tonta y Estados Unidos y América del Norte porque no pone barreras y entonces todas las empresas sí, a ver, de China se han comido el pero mercado. es que eso es comunista. No puedes tener aranceles de ningún tipo en ningún lado, porque eso es comunista. Y además, pero China no. Cuando lo hace China no es comunista. China, aunque lo gobierne el partido comunista, según la derecha, China no es comunista. Aunque expropie cosas, tenga como en su legislación que puede en cualquier momento abrir la puerta de la empresa y decir, dame todos tus datos ahora mismo. No, nada. O sea, que decir, O sea, en las fin, medidas arancelarias y de proteccionismo industrial han sido utilizadas por todas y cada una de las economías que hoy día están desarrolladas. Todas, todas. sí, sí. Ni una se ha escapado. Quizás podríamos decir Suiza porque tiene una condición de paraíso fiscal o Hong Kong, pero eso son excepciones que cumplen la regla. La clave es que cuando esas economías industrializadas llegaron a lo más alto, dijeron, ahora que nadie más lo haga. Y entonces crearon esa falsa idea del neoliberalismo, ese mantra de que no hay que tener aranceles, que hay que dejar que el libre mercado lo cope todo, pero eso era una herramienta política para que los poderosos en estos países siguieran manteniendo los privilegios y nadie más se desarrollara. La Sí, única sí. economía
que se ha podido desarrollar ha sido China, porque tiene un potencial interno tremendo, también por sus características institucionales, geográficas y tal, y políticas, y porque se le dio un poco de lado. Hay que entender que cuando China más se desarrolla es a partir de los años 2000 que todo Occidente y sobre todo Estados Unidos está poniendo la mirada en el centro de Asia, con todo este tema de los talibanes, Irak, Afganistán y el mundo islámico que le declaró la guerra. Creían que era su principal adversario y no, era China, que lo dejaron de lado y durante todo ese tiempo empezó a crecer. O sea que fue un despiste porque siempre lo habían hecho muy bien. Estados Unidos había controlado que nadie se desarrollara para hacerlo A ver, un despiste. O sea, yo creo que durante los 70 el gran capital se va introduciendo en la Casa Blanca y hay un punto en el que, o sea, yo, ¿sabes? Llevo Apple y digo, a ver, que Apple no estaba en los 70 y tal, pero bueno, en fin. O sea, que si yo tengo una gran empresa tecnológica y digo, uy, los chinos son prácticamente esclavos. O sea, tengo intereses económicos en llevar mis fábricas ahí y tengo, pues eso, una patita metida dentro de la Casa Blanca porque está, en fin, hemos metido a Ronald Reagan dentro de tal, o sea. Entonces eso, ¿no? O sea, que si yo soy un oligarca, no tengo un interés particular en que dentro de 50 años Estados Unidos haya perdido su hegemonía, ¿no? O sea, es decir, yo creo que Sí, en tanto que el gran el capital oligarca se va no, pero el metiendo ahí. gobernante sí. Y además Sí, que pero el tenemos que tener en gobernante no lo cuenta ves que como al una fin y al cabo es marioneta. lo mismo. Y sí, que defiende cuando ahora están hablando de lo de Groenlandia o de Venezuela o Colombia, están pensando en los intereses del mundo occidental, de que mantenga unos niveles de vida muy elevados a bajo costo. O sea, que siguen pensando en esa lógica. No es solo, venga, yo voy a ganar dinero y me olvido aquí de las cuestiones geopolíticas. No, lo que ocurre. Y por eso, insisto, por eso Joe Biden y Donald Trump empezaron a ponerle aranceles a China y esta guerra arancelaria ahora de Donald Trump, que llega tarde, pero tiene su lógica interna, que es que China no le siga arrebatando la tostada. Sí, sí, no sé, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, sí, le veo totalmente la lógica. Yo creo que hace 50 años también se podía prever. Y yo creo que es Uf, eso, ¿no? Que hay hace intereses en la 50 Casa años. Blanca, hay gente llamando al teléfono del presidente o impersonándose en la Casa Blanca que tienen bastantes intereses en que, bueno, tú déjame montar las fábricas en China, quitar de aquí todo este empleo que estoy proveyendo aquí, luego me lo llevo y, ¿sabes? Y todo el dinero que vamos a hacer aquí. Y sin, ¿no? O sea, sin tal, o sin preocuparte por la hegemonía del país dentro de medio siglo, ¿no? Bueno, es que En hace fin. 50 años era todavía la Guerra Fría y entonces China estaba al otro lado. Ahí no hubo grandes inversiones en ese territorio. Fue después, con los años 90, y sí se han aprovechado muchísimo los chinos de toda esa tecnología y conocimiento que les llegó. Pero es que como Estados Unidos ponía el foco primero en la Unión Soviética y luego en los países islámicos y árabes, pues se le Sí. olvidó China. Yo creo que ha sido un poco eso. Ha sido, hay que pensar que China, que hace 50 años era un país muy, muy, muy pobre. Y hoy día sigue habiendo grandes desigualdades, sigue habiendo mucha pobreza, pero no tiene nada que ver, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, claro, pues no temían nada de los chinos porque no suponían ninguna amenaza a primera vista. Sí, no, no, desde luego. Y ahora el hilo rojo de la historia nos lleva a la última herramienta, la más reciente del gobierno estadounidense para controlar a China, que es Argentina. ¿Sabes? Y un presidente No. que ha dicho sí, por favor, a la propuesta oye, nos dejas entrar en tu país y mover los hilos. ¿Qué opinión tienes de este segundo rescate a Milei? Al final es de nuevo una cuestión geopolítica. Argentina no es que sea un país súper importante en el tablero mundial, pero sí que tiene muchos recursos naturales importantísimos como las tierras raras y el uranio, que claro, pues están pensando muchísimo en tener el control. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? China lleva tiempo metiéndose en Argentina, de hecho les dio un swap hace tiempo, pero de todas formas China se ha metido más en otros países. Perdona, Está dame un muy metido en segundín, Perú, Eduardo, se me acaba de está muy acabar metido la en batería Brasil. de los auriculares. Dame un segundín, Sí. perdona. Ah, Vale, he perdido para siempre. Parece, yo estoy aquí. discúlpame. ¿Eh? Un segundín. Wow. A ver, ¿puedes probar otra vez? Yo estoy aquí. Fenomenal, vale, sí te vuelvo a oír. Me he quedado donde el uranio.
Sí, decía que Estados Unidos sabe que Argentina es relativamente importante porque era uno de los bastiones en los que China todavía no se había metido mucho, porque está Pero muy estaba en metida. ello. Estaba en ello, estaba en ello. De hecho, había ya firmado algunos contratos para la tecnología de 5G y Mm, también sectores de transporte. Entonces, pero se había metido muchísimo más en Perú y en Brasil. ujú. Y entonces, bueno, pues Estados Unidos ha dicho, pues aprovecho que tengo aquí a mi aliado que me está pues, riendo las gracias sin parar y me adula por el gobierno de Milei Sí. para matar dos pájaros de un tiro. Freno la embestida de China y dejo que impido que siga controlando sus recursos naturales y que tenga influencia sobre ese país de Argentina. Y al mismo tiempo, no lo olvidemos, el movimiento de Donald Trump también responde un poco a rescatar a sus amigos de Wall Street. No perdamos de vista eso, porque yo tengo casi seguro que Donald Trump después de las elecciones se va a retirar. Después de las elecciones de Argentina, a lo mejor está algunos días Pero, haciendo ahí el paripé, pero se va a retirar porque ya habrán asegurado la huida de los capitales de Estados Unidos, que es que hay ya evidencias de que incluso amigos de Scott Bessent, que sí, es sí, el el equivalente al tesorero Ministerio de... sí. de Economía, sí, de Estados Unidos, pues han metido un montón de pasta ahí para hacer inversiones. Entonces, no podías dejar que quebrara Argentina porque iban a palmar un montón de pasta. Así que han dicho, oye, vamos a, insisto, matar dos pájaros de un tiro, influimos mucho más geopolíticamente y rescatamos las inversiones de toda esta gente. Y yo tengo casi seguro que después de las elecciones, le vaya bien, mal, regular a Milei, Estados Unidos no va a tener tanto papel de intervención allí. ¿Sabes? ¿Tú crees que el... O sea, pero ese préstamo de... ¿Son 20 o son 40.000 millones? Son 20.000. ¿Tú crees que ese veinte préstamo mil entonces no va a millones. llegar? O sea, que es una No, 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 zanahoria ya, en un ya lo han palo que... firmado, ¿eh? Pero yo no hablo del préstamo porque, a ver, es que no es un préstamo, es un swap. Entonces eso es como un acuerdo para intercambiar monedas, que le tienes que dar permiso. Cada vez que Ujú. Argentina quiere usar los dólares, le tiene que dar permiso a Estados Unidos. Entonces, quién sabe si a lo mejor no le da. China le dio también un swap de unos 19.000 millones de dólares, el equivalente, y han usado solo 5.000, porque el resto China no le ha dado permiso todavía a Argentina para utilizarlo. Pero yo hablo de intervenciones, por ejemplo, en el mercado de deuda, en el mercado cambiario. Resulta que hemos conocido hoy mismo que Scott Bessent ya ha gastado como, no sé si llega casi a 1.000 millones de dólares para comprar pesos. O sea, que es una locura. Es la ruina más absoluta para el erario público estadounidense, porque están comprando una moneda artificialmente apreciada que se va a depreciar después de Sí, las sí. elecciones. Y Entonces, se, claro, y se está compra alguien depreciando ya caro que también. sabe que va a perder su dinero. ¿Quién compra eso? ¿Un loco o alguien que simplemente lo está haciendo por otro Sí, motivo? para Que manipular el mercado, claro. Que es, para que es lo que lleva mantener, haciendo Milei, para ¿no? Todos estos mantener meses. los activos inflados artificialmente Mm. hasta las elecciones y probablemente hasta el 1 de noviembre, porque hay muchos contratos que se firman para el último día del mes. Entonces probablemente no pase nada en Argentina hasta el 1 de noviembre o 2 de noviembre, porque necesitan que venzan ya esos contratos. Insisto que es que Argentina hizo apuestas muy, muy, muy cuantiosas a que el tipo de cambio va a estar en un nivel determinado. Y estoy hablando del mercado de futuro. Si Sí, no sí. se cumplen esas predicciones, palmaría un montón de dinero. Entonces lo que tienen que hacer a toda costa es aguantar hasta que pase el mes y eso lo van a hacer con la ayuda del Tesoro estadounidense, pero cuando pase eso ya habrán rescatado todas sus inversiones y hasta luego, Lucas, al menos en la intervención del mercado cambiario. Claro, o sea, cuando tú dices que Estados Unidos les va a dejar el estaca, te refieres a Scott Bessent dejando de comprarles Eso pesos, ¿no? es. Eso es Pero que es este una swap. locura. Todo el mundo tiene que entender que esto no puede durar. ¿Qué hace un Estado comprando una moneda artificialmente apreciada? O sea, ¿quién compra un producto que sabes que está muy, muy caro y que al día siguiente se va a caer de precio? Nadie, nadie, nadie lo hace. ¿Quién va a Ujú. comprar una casa súper cara sabiendo que al día siguiente se va a depreciar? Nadie. Pues bueno, Estados Unidos lo hace. Entonces sabemos que eso no lo puede hacer durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Que, joder, o sea, ¿cómo es posible, Eduardo? Si el milagro económico de la mejor gestión económica, del mejor economista de la historia de la humanidad haya fallado en una apuesta tan, ¿no? ¿sabe? Vaya a palmar tanto dinero en una apuesta de que el precio va a valer tanto y vale tan poco, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que las encuestas estén dándole tan malos resultados a Milei y tengas pues eso, miles de personas en la calle esperándole en la puerta para llamarle hijo de puta. El...
En fin, no sé, o sea, ¿cómo es posible que el milagro económico de Milei esté saliendo tan regular? A mí me habían dicho que iba a ser todo perfecto. Claro, porque ha sido un producto de marketing muy bueno, pero lo que había dentro era basura, como todos los proyectos neoliberales que ha habido a lo largo y ancho del mundo. Sí, Si es que sí, es siempre lo es mismo. que es Nos lo lo vendieron mismo, como algo nuevo. Nos lo tal vendieron cual. como algo nuevo. Llega aquí rompedor, con otra etiqueta, liberal, libertario, no sé qué. Y también con un show, porque el tío este es un showman, que al Sí, sí, principio sí. le salía bien y ahora está jugando en contra. Entonces, lo vendieron muy bien a la misma mierda de siempre, que es recortar en lo público, controlar la inflación por encima de las condiciones laborales y de vida de todo el mundo, por privatización de empresas públicas, así que es lo mismo. Desde los años 70 y 80 el Mm. mundo lleva sufriendo esas políticas neoliberales. Lo que ocurre es que aquí lo han vendido de esa forma y parecía otra cosa, mucha gente se lo creyó, también por desesperación, si estaba el país fatal, porque estaba fatal, el gobierno anterior fue desastroso, hay que decirlo. Entonces la gente dice, este a lo mejor seguramente lo hará mejor, porque es difícil hacerlo peor. Pues lo ha hecho peor. Lo ha Mm. hecho peor, además lo ha hecho peor que cualquier otro gobernante neoliberal, porque, y voy a poner simplemente un ejemplo, o sea, cuando Milei es rescatado por el FMI, estamos Ujú. hablando de abril de 2025, le dice, te damos una línea de crédito de 20.000 millones de euros, contando el Banco Mundial y otros organismos, con tal de que los utilices, estos dólares, para hacerte con dólares propios. Y no hizo nada de eso. O sea, nada. Milei tenía que haber ido comprando desde el Estado argentino dólares, porque la economía argentina es que funciona de una forma muy particular. Durante la primera mitad del año se inunda de dólares, porque es cuando más cosecha tiene, y entonces Ujú. venden mucho más al extranjero, ellos tienen muchos dólares. Y la segunda mitad del año es todo lo contrario, porque no tienen apenas nada que vender fuera. Entonces, todos los economistas, de derecha o de izquierda, saben que tienen que acumular dólares durante la época de vacas gordas para tenerlos cuando haya época de vacas flacas, que está siempre medido, que es primera mitad del año y luego segunda mitad del año. Pues Sí, Milei sí. no lo hizo. Dijo, soy más chulo que un 8, me van a dar el premio Nobel porque no voy a acumular ni un solo dólar y todo me va a ir genial. Y le ha ido, claro, pues pésimamente mal, peor que le fue incluso a Macri. Muchísimo peor. Y eso es por pues, los aires de grandeza que tiene este hombre, que es simplemente un incompetente y un ignorante en materia de teoría económica, entre otras cosas. Y pues nada, todo lo ha pasado por el aro, se han creído que eso era una buena estrategia y ha sido lo peor que le Sí, podía o haber sea, a pasado. mí me recuerda un poco lo del FMI, a una abuela dándole una paguita a su hijo, a su nieto de 15 años diciendo, no te lo gastes en drogas, ¿eh? Y sabes, no te lo gastes en comprar tus propios pesos y precisamente es exactamente lo que ha hecho, ¿no? A pesar de... Pero vamos a aterrizar eso, porque es una abuelita dándote dinero y dice, no te lo gastes todo, incluso Sí, devuélvemelo en el futuro, porque eso es lo que le decía el FMI. sí, no, claro, ¿Y claro, qué es es un lo que préstamo. hace el que recibe ese dinero? Pues se pone a regalárselo a sus amigos para que se compren productos de lujo o que se vayan a otros países de viaje, de vacaciones. Mm. Eso es lo que ha pasado en Argentina. O sea, la riqueza natural de Argentina, que hablamos sobre todo de hidrocarburos, minerales y sobre todo soja, todo eso se ha vendido al exterior a cambio de dólares que han acabado fuera de Argentina, porque los argentinos acaudalados, los únicos que tienen capacidad de ahorro, que Claro, es un claro. 20 o 30%, se iban fuera a Brasil, a Estados Unidos, a Miami, a gastarse los dólares porque estaban absolutamente baratos para ellos, ¿no? Entonces Claro, han dilapidado los recursos naturales para que sus coleguitas, los más adinerados de Argentina, se vayan de vacaciones a unos precios absolutamente irrisorios. Es claro, que es pero tremendo. además tiene otro efecto todavía, ¿sabes? Que para empeorar la situación, que es si mi moneda está sobrepreciada, me sale más barato de lo que me saldría comprar un producto de otro país. Y si yo tengo Efectivamente. empresas en mi país que manufacturan ese producto y me está saliendo más barato comprar en el extranjero, pues estoy ahogando de clientes a mis propias empresas, ¿no? Es todo Eso por es. tal de Y sobrepreciar el encima, peso. a eso tienes que sumarle, perdón, que Milei quitó barreras arancelarias. O sea, que lo que ha hecho encima es inundar de productos chinos el mercado de Argentina, no solo chino, pero sobre todo chino. Y entonces, claro, el consumidor dice, o sea, me sale muchísimo más barato el producto chino. Pues no me compro el producto argentino. Entonces estamos viendo como la industria argentina se está yendo a pique, pero esto no es nada nuevo, si es que Argentina lo sufrió. En los años 70 con la dictadura de Videla, en los años 90 con la convertibilidad de Carlos Menem, también Ujú. a partir de 2016 con Mauricio Macri. O sea, es siempre lo mismo. La derecha, cuando llega al poder,
infla artificialmente la moneda para que sus colegas, para que los ricos, para que los poderosos tengan un nivel de vida tremendo, porque se pueden comprar lo que sea fuera del país y también irse de vacaciones. Pero el resto de la sociedad que le den y la industria que le den. Y eso ha sido así siempre. Cuando ha llegado a la izquierda ha hecho lo contrario, tener una moneda depreciada o al menos mucho más barata para impulsar las actividades exportadoras y también para tener un control de la economía, porque si tienes una moneda tan apreciada, lo que ocurre es que eso explota en algún momento, como siempre Sí, a ver, yo ha ocurrido. no sé si diría que el peronismo es la izquierda, pero sin duda está a la izquierda de Milei, de Macri, de todos estos. Pero yo no he dicho peronismo, yo he dicho la izquierda y me refería al kirchnerismo, porque Menem era peronista y aplicó políticas neoliberales. Sí, sí, sí. Esto es toda una sorpresa, la verdad, que ahogues de clientes a tu industria, a tus empresas en general y desaparezcan empleos, la verdad, del sector privado registrado, ¿no? Es todo un Es misterio terrible. por qué Y está digo, sucediendo. no es nuevo, por cierto, me recomendaron una película argentina que está bastante bien hecha, de los años 70 o 80 por ahí, y Ujú. además de Federico Lupi, protagonizada, y se llama Plata Dulce. Lo digo por si a alguien le gusta el cine argentino y quiere entender que lo que está ocurriendo ahora ya ocurrió en los años 70. Es que es la repetición de la jugada. Siempre Sí, es lo sí, mismo. sí. La industria yéndose a pique y el protagonista era alguien que está en una industria y dice, ostras, pero si me sale mucho más rentable invertir aquí en negocios y tal, no sé qué, bueno, pues no voy a hacer spoiler, pero la cosa no acaba bien. Sí, sí, sí. Te puedo recomendar yo a ti un libro. A lo mejor lo conoces ya, o sea, por Dale. cruzar las recomendaciones. ¿Conoces Vale. a Grace Blakely? No. ¿No? Bueno, a mí me encanta esa chica. Es jovencita, creo que tendrá como 32 años o por ahí, no sé. Que eso es muy marxista esta chica. Tiene el último libro que ha publicado se llama Vulture Capitalism, ¿no? Capitalismo de buitres, que explora un poco las contradicciones de estos de los políticos neoliberales que citan a Hayek, pero luego pues eso, lo que hacen no es bajar los impuestos a la clase trabajadora y tal, lo que hacen es mandar a la policía a matar a los sindicalistas, ¿no? Y es un poco la tesis de su libro, ¿no? Que la gran mentira en el centro del neoliberalismo, ¿no? De Milei diciendo vengo a recortar los chiringuitos, a acabar con la casta y tal. Y, en fin, ¿sabes? Tiene narcos influenciando el gobierno, tiene a su hermana robando todo lo que. Presuntamente, pero, Ya. ¿sabes? Pero eso, Pues ¿no? no, La no de la cómo nos conozco. lo venden como algo nuevo, ¿no? Milei, el libertario, 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 ¿no? O sea, neoliberal, eso es que es lo mismo de antes. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. Le cambian el paquete, el Claro, envoltorio y ya está, pero de dentro es la misma mierda. claro. Entonces eso, como que al final lo, lo enmarca Grace Blakely en una cuestión de puramente de clase, ¿no? De que lo que cambia con el neoliberalismo no es en plan que, ay, baja los impuestos, crece la economía, tal. Lo que cambia con el neoliberalismo es te venden que te van a bajar los impuestos, luego te los suben mientras te recortan en tus servicios públicos a la vez que los privatizan y tal. Pero el punto es para quién gobierna el gobierno, ¿no? No es una sociedad en la que el poder lo tengan los sindicatos y lo tengan los trabajadores y le monten huelgas generales al gobierno cuando tal, ¿no? No es un gobierno que escucha al gran capital de manera exclusiva a detrimento de la población, ¿no? Entonces al final era eso, no sé, me parece muy interesante el libro este de capitalismo de buitres. Y nada, era por mencionar un poco, ¿no? De estas mentiras neoliberales y el punto que decías tú, ¿no? De que de Milei sobrepreciando el peso para que los argentinos que compran en dólares, que son los más adinerados, como el 85% o así de argentinos, no compra en dólares al exterior, creo, o algo así. Que no tienen capacidad de ahorro, Claro. es que no se lo pueden permitir. Entonces eso, ¿no? De un gobierno por y para el millonario, ¿no? Así es, así es. Entonces, no sé, cuál es tu perspectiva de la guerra de clases? ¿A qué te refieres? O sea, es mira, te voy a decir una cosa que es una tesis de esta chica también. El Estado refleja la distribución de poder en la sociedad. Es decir, si todo el poder lo tienen los oligarcas van a gobernar, van a tener controlado el Estado. Entonces es una cuestión no solo de bajar o subir impuestos o de que
el Estado tenga más o menos cosas, impuestos más o menos altos, más o menos sectores nacionalizados, sino, pues eso, quién tiene el número de teléfono del presidente y quién hace llamadas al presidente, ¿no? Si es un líder sindical o si es Elon Musk. Ujú. Bueno, entonces me preguntas que qué creo que va a pasar en el futuro. No, o sea, decir, ¿qué opinión tienes de esto? Yo creo que eres más estatista que de lo que lo soy yo. O sea, yo podría vivir en una economía en la que el Estado está menos presente y me baja los impuestos y tal, siempre y cuando no sea en nombre del capital, ¿no? Siempre y cuando los de arriba paguen casi todos los impuestos y haya una fuerza sindical brutal en las calles cada vez que el gobierno intenta liármela. Salgo a la calle con todos mis compañeros de la fábrica y paramos todo y tal, ¿sabes? Como que... ¿Cómo ves esto, ¿no? Un mundo en el que es más... Es menos sobre cómo de grande sea el Estado y más sobre a qué intereses sirve. Pero bueno, sí, o sea, yo comparto la idea de que el Estado es simplemente una herramienta, entonces va a Ujú, depender de la correlación de fuerza, eso está claro. Lo que yo quizás discrepe contigo es que sí. el Estado va a ser siempre necesario y va a tener un rol fundamental, sí o sí. O sea, yo es algo que he visto estudiando la propia historia, o sea, Ujú, hasta en las primeras sociedades que eran de clase. Estamos hablando de Mesopotamia con los sumerios, los asirios, el antiguo Egipto. Ahí ya había un protoestado súper importante, que era, bueno, pues la nobleza y el clero. ujú, Entonces, el Estado es que es algo como necesario, algo en lo que siempre acaba desembocando todas las sociedades para administrar los recursos. Yo no he visto ninguna sociedad que haya funcionado sin una autoridad. No la veo, salvo pequeñas tribus o pequeños experimentos que duran poco y tal. Entonces, partiendo de mi premisa de que siempre va a haber un Estado, la ujú, clave es que el Estado sirva a los intereses de la mayoría de la población y que defienda los derechos humanos y que no permita grandes desigualdades para evitar que los poderosos, la élite, coopte el propio Estado. Lo que hay que hacer es que no tenga tanto poder económico, porque al fin y ujú, al cabo el poder económico es poder político. Entonces, si tú permites que los ricos se hagan cada vez más ricos, que es lo que está ocurriendo desde los años 70 y 80 por culpa de las políticas neoliberales, sí. evidentemente democracia poca va a haber. Y lo hemos comentado antes, ¿no? Con lo de Elon Musk y tal. Si se pueden comprar votos, si se pueden comprar favores, si se puede Ujú, comprar anuncios y publicitarios, etcétera, etcétera, eso no es democracia. Eso es simplemente quien más dinero tenga, manda. Entonces, para mí no se puede conseguir una democracia plena si hay ricos, si hay grandes desigualdades de renta y de riqueza, si hay ujú. una concentración de la riqueza bestial. Y luego ya los detalles de si el Estado tiene que controlar los sectores productivos, si puede ser a través de cooperativas y tal, a mí eso no me preocupa tanto. Es decir, yo contemplo Ujú, una economía como la yugoslava en la que la clase trabajadora tenía un poder tremendo y un poder de negociación y de voz tremendo, ¿no? ujú. Pero me parece más fundamental lo otro. Sí, 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 pues estamos 100% de acuerdo, ¿eh? No, yo no quiero eliminar el Estado, yo quiero secuestrarlo de vuelta, Claro, ¿sabes? Porque, sí, pues, recuperarlo. en fin, sí, La recuperarlo, dictadura del exactamente. proletariado. Sí, ¿no? A través del tal, sí, sí, sí. Yo, pues eso, dices, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? No puede haber democracia si existe una concentración de poder y de riqueza No superior puede, a... no puede. Es completamente imposible, no puede haber libertad, ¿no? O sea, es decir, todas estas veces que estas discusiones con gente que defiende el neoliberalismo, ¿no? Los de la escuela austriaca, de la Ujú. escuela de Chicago y tal, ¿no? Que decir que esta gente no es liberal. El liberalismo se opone a la concentración de poder porque entiende que si hay concentración de poder se coarta la libertad. Conforme más El concentración de poder liberalismo hay, clásico sí, pero esto claro, nuevo ya sabes. Es la claro, excusa que han utilizado para, claro, es la para excusa que han defender sus utilizado para intereses. disfrazar una guerra de clases, ¿no? De que hacer una redistribución de la riqueza desde abajo hacia arriba. Y luego Y... hay otra cuestión que no hemos mencionado. O sea, Ujú. no podemos tener verdadera democracia si hay ricos, pero tampoco podemos tener un planeta sano y medioambientalmente sostenible, perdón, si hay ricos. O sea, Sí. necesitamos comernos a los ricos, como lanzan las proclamas ecologistas, porque son los que más consumen, los que más contaminan, los que más presión ejercen sobre el propio A ver, planeta. los que más consumen en términos absolutos, pero no respecto a su riqueza, porque su tendencia marginal al consumo es mucho peor. Y de hecho eso es una tragedia para la economía, ¿no? O sea, le ahogas de consumidores. ¿No? Si toda la riqueza la tiene Elon Musk solo puede cenar una vez al día. Entonces eso. Claro, pero yo me estoy refiriendo a recursos naturales. O Claro, sea, si claro. cogen aviones privados, pues lo que Eso. están haciendo es copar un montón de recursos naturales para ellos solos.
y contaminando el planeta solo por su propio capricho. Entonces, necesitamos que no haya ricos para que el planeta sobreviva. Y necesitamos muchas cosas más, obviamente, cambiar nuestro propio sistema económico, de producción, de consumo, de desplazamiento, movilidad, pero si no empezamos por lo de los ricos, es que a veces es como ridículo, ¿no? Que estamos aquí gastando un montón de energía en reciclar, en tener una movilidad sostenible y al mismo tiempo lo que hay es millonarios que viajan de un sitio a otro con su avión privado, por ponerte un ejemplo sencillo. Es que es absolutamente ridículo, ¿no? Sí, sí. Y también tiene un punto de que nos convencieron hace varias décadas de no es una cuestión de acción colectiva, de frenarnos los pies a las petroleras, es una cuestión de que tú individualmente en tu casa recicles tu lata de Fanta que te acabas de tomar. Y es también otra parte del paradigma neoliberal, ¿no? De la tesis del libro este que te comentaba, ¿no? La de que, Eso es, de que que las soluciones son individuales en vez de Exacto, tú colectivas. tienes que velar por ti mismo. Según Thatcher, no existe la sociedad como concepto, eso no existe, solo son individuos que compiten entre ellos y tal. Y con esto, pues sucede, ¿no? Esta metáfora que dice el economista Gary Stevenson de que estás en una película de Bruce Lee en la que los malos van a pegarse con Bruce Lee de uno en uno, ¿sabes? Ya. ¿Qué opinas de Gary Stevenson, Eduardo? Entiendo que estás familiarizado con su Ah, tesis y ah, tal, no te creas que mucho, ¿eh? Yo lo he ¿no? escuchado algo, pero no mucho. O sea, sé que se centra en la desigualdad, que es fundamental, es la clave desde un Mm. punto de vista heterodoxo. Pero como no lo he escuchado ni leído mucho, no sé qué, por ejemplo, concepción tiene de la teoría monetaria moderna. Me imagino que no es partidario, porque No, es no raro. le. Siempre se describe como un economista entrenado clásico, ¿no? Classically trained Sí, economist. claro, si estuvo trabajando en la City, ¿no? Si es que Sí, sí, es sí, sí. normal que esté contaminado por las proclamas ortodoxas. Vaya, yo también lo estaba y me costó muchísimo salir de ahí. Es que nos cuesta mucho más a los que nos hemos formado en teoría económica dominante porque nos tenemos que descontaminar primero. Sí. Tiene Entonces, también un punto su visión de la economía. O sea, por ejemplo, ¿no? Esa teoría monetaria moderna dice el Estado no es como un hogar, no es una empresa, no tiene que equilibrar sus cuentas porque si lo hace, pues no inyecta nuevo dinero a la economía y eso hace que no produzca tal, que se estanque, tal. Pero ujú, sí que es o sea, si lo ves desde el punto de vista de un individuo, ¿sabes? El Estado durante el último medio siglo ha perdido toda su riqueza y ahora tiene riqueza negativa. Ahora tiene deudas en vez de. O sea, antes tenía empresas públicas, tenía casas públicas. Llega toda esta ola de Reagan, de Margaret Thatcher, de venderlas todas. Bueno, realmente no es venderlas, es casi regalarlas a los amiguitos del gobierno, a los oligarcas que están detrás a través de los think tanks del presidente o de la primera ministra, ¿no? pero eso lo Entonces, dice Gary Wilson, que los estados tienen riqueza negativa. sí, Gary dice eso y No eso tiene se sentido. está citando a Piketty, creo, o a Ah, Zuckman. bueno, Piketty, claro, pues es que entonces, claro. A Claro, ver, si es que entonces se eso, pero centran. A ver, no si. tiene sentido, si quieres te lo explico. Te No, pero remite. si puedo terminar un segundín, o sea, Sí, sí, sí. desde esta perspectiva, ¿no? Si entiendes el Estado como que tiene, pues eso, un balance de activos y de pasivos, el neoliberalismo ha arruinado al Estado. O sea, tú imagínate, tienes tu propia casa, tienes tu propio negocio, tienes tu propio jardín que te cultivas tu propia comida y decides de un día para otro regalárselo todo a tu vecino millonario. Y ahora después tienes que empezar a pagar alquiler por usar tu casa, a pagar alquiler por usar tu jardín, a pagar alquiler por usar tal. Y nos sorprende que el estado de bienestar esté en bancarrota, cuando has regalado toda su Eso no es riqueza. así, es que eso es falso. Y bueno, pues eso, Todo cuéntame. ese relato es falso, es erróneo. Pues eso, cuéntame de la perspectiva de la teoría monetaria moderna, aunque voy a mencionar, sí que es verdad que el Estado ha metido muchísimo dinero en la economía, o sea, si no, no tendría deuda, ¿no? O sea, si ha pedido deuda es porque ha cogido dinero para meterlo dentro de la economía y yo creo que ese dinero ha ido todo a mano de los ricos, o sea, gracias al Estado se ha redistribuido la riqueza hacia arriba. Pero quiero que me cuentes Bueno, la perspectiva de la teoría monetaria moderna sobre pues esto. no ha sido gracias al Estado, ha sido gracias a los bancos centrales que Ujú. operan al margen de los mecanismos democráticos y fiscales. Es otra historia, la gente lo suele confundir con teoría monetaria moderna. Pero empiezo por el principio. Sí. Los estados han sido desprovistos de un montón de herramientas, como las empresas públicas, como también el estado del bienestar, Ujú. ¿eh? Su alcance en controlar la sanidad, la educación, las pensiones, obviamente. Han perdido músculo porque se lo han arrebatado, pero no puede ser negativo. O sea, si nosotros nos centramos en lo importante, en lo único importante, que son las cosas reales, los recursos reales, o Claro. sea, El fuerza Estado de tenía trabajo, riqueza y la ha regalado.
Vale, pero ¿sabes? si tenemos en cuenta la riqueza real, Ujú. no puede ser negativa, no tiene sentido. Lo que pasa es que los economistas ortodoxos lo convierten todo en dinero y dicen, ah, pues tenemos aquí activos, que son empresas públicas, las valoramos por esta cantidad, y por el otro lado tenemos pasivos, que es la deuda pública. Y eso es un error, porque la deuda pública no debería llamarse deuda pública, en realidad debería llamarse ahorro del sector privado. Y esto es por una cuestión contable que es irrefutable. Cada euro de deuda pública es un euro de ahorro privado. A que ya Ujú. no suena tan mal. Suena muy bien, de hecho, porque cuanta más deuda pública, más rica va a ser No sé, la sociedad. no Lo sé. que A ocurre, ver, la sociedad yo creo que se ha beneficiado poco de esta impresión de dinero, por desgracia. O a impresión, ver, esta creación pero de espérate, dinero. déjame que te explique Sí, porque te cuenta, veo un cuenta. poco perdido. Y encima has vuelto Ujú, a usar la impresión de dinero. Lo que te estoy diciendo es que, y es difícil explicarlo en poco tiempo, pero los estados no tienen riqueza negativa. Eso es lo primero. Lo único que ocurre es que los han debilitado, eso está claro. Pero la deuda pública no es ningún tipo de problema para los estados, porque no es algo que deben. Es que la deuda pública está mal denominada así. Un estado, por ejemplo, Estados Unidos o Reino Unido, la deuda pública está denominada en su propia moneda. ujú. Es decir, el Reino Unido debe libras y las libras solo las produce el Reino Unido. Sí, 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 Si sí. le viene un Estoy inversor chino, familiarizado con las bases, ¿eh? O sea, si el le, si propio le viene Milei un lo ha inversor dicho. chino, si le Ujú, viene un inversor chino y le dice, por favor, devuélveme las libras que te preste, el Estado del Reino Unido simplemente puede crear las libras y devolvérselo. Es más, el chino, ujú. si tiene libras, es porque primero lo creó el Banco de Inglaterra, que es Sí, del sí, Reino Unido. Entonces sin aquí la duda. clave es que la deuda pública no es equiparable a una deuda de familias o empresas. Entonces, ese ejemplo que has utilizado, que no sé si es de Gary Stevenson, de la familia y que Lo luego es, sí. tengo que deber dinero y tal, no se puede extrapolar de un Estado, porque el Estado controla y crea el dinero de forma monopolística, no tiene ningún tipo de problema a la hora de pagar nada. La familia y las empresas sí, porque tienen que obtener el dinero de alguna forma, ¿no? A ver, Entonces, claro. y por Sí, terminar con lo último, sí. se ha creado muchísimo dinero a través de los bancos centrales desde el año 2008, pero eso Ujú. no tiene que ver con la teoría monetaria moderna, se llama expansión cuantitativa y ha acabado todo ese dinero, que es una maldita locura, billones con B de euros, de dólares, de yuanes, etcétera, en los bolsillos de los fondos de inversión. Ujú. Que sí, que son los más adinerados, que son los más ricos, pero hay otro canal por el que se crea dinero, que es el déficit público. Y ahí sí que han jugado un papel importante los estados, y menos mal que lo han hecho, sobre todo durante la pandemia, porque si durante la pandemia no se hubiesen aplicado políticas públicas para sostener la economía y ayudar a las empresas y familias, hubiésemos tenido una gran depresión peor que la de los años 30 del siglo pasado. Y eso Ujú. es el Estado, la política fiscal. Sí, Lo son que esto keynesiano, ¿no? Durante épocas de crisis y tal, el Estado empieza a meter la zarpa ahí para que no se pare todo, ¿no? Sí, pero no es necesariamente que sea algo keynesiano, puede ser algo constante. La teoría monetaria moderna te Ujú. defiende que utilice el déficit público incluso en épocas de auge económico. Si lo necesitas, si necesitas crear empleo para llegar al pleno empleo, pues ponte con déficit público. ¿Que tiene que ser el 10% del PIB? Porque sea el 10% del PIB. Lo que hay Sí. que hacer es regular la economía, no atender a ningún criterio anticientífico de déficit público y Sí, deuda pública. estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, en tanto que se puede estar de acuerdo con, o sea, teoría monetaria moderna, yo creo que tiene un mal nombre, pues la teoría monetaria moderna no pretende ser una teoría, pretende describir lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces eso, No, pero eso es estoy una de teoría. acuerdo con tal. O sea, la teoría de la relatividad describe, la teoría de la gravedad describe. Lo que Sí, pasa es que coloquialmente decimos, yo tengo una teoría, no, pero en ciencia una teoría es algo para describir la realidad. claro, claro, pero eso, la teoría monetaria moderna pretende describir, no pretende prescribir cómo tendrían que hacerse las cosas, a pesar de que yo creo que se destilan Hay una parte que sí, hay una algunas parte. sugerencias, ¿no? De que un Estado debería activamente hacer bastantes más cosas de los que hace ahora mismo. Pero bueno, sí que Hay un quería... Sí. 20% más o menos de la teoría monetaria moderna que es prescriptiva, que te Ujú. dice, ten déficit público tan altos como debas tenerlo para llegar al pleno empleo utilizando la política del trabajo garantizado. Sí, sí, Todo lo sí. demás es verdad que es descriptivo, dice, esto funciona así y punto. Y esa última parte es una receta política. Claro, claro. O sea, el propio Javier Milei lo ha dicho, ¿no? La de, no, yo no estoy tomando deuda. Esto es el rollover, la deuda vieja y la deuda nueva para pagar la deuda vieja. Y es la de... y todos los economistas palmeros de Milei no le dicen, oh Dios mío, eres un comunista que estás usando teoría monetaria moderna. ¿Cómo vas ¿sabes? A pagar tu deuda vieja con deuda nueva? Eso es inflacionario. ¿Sabes? Es decir, como que apagan un poco esta crítica a la teoría monetaria moderna cuando son ellos mismos los que
la aplican, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que el Estado Mm, puede pedir deuda nueva para pagar la deuda que ya tiene y de esta manera realmente la deuda es como un concepto filosófico, pues no la tienes que pagar nunca, ¿no? O sea, sí, pero en el caso de Argentina es diferente porque es una moneda que no controlan. Se endeudan en dólares. no, Entonces no, la pero teoría monetaria... también hace rollover con pesos. O sea, esta cita era en Sí, pesos, ¿no? Desde el que estoy haciendo rollover en pesos sobre pesos. Y esto no, nadie levantó la mano y dijo, oh Dios mío, Milei se ha vuelto comunista porque está usando la teoría monetaria moderna, ¿no? Pero, pero yo no, yo creo que no, ¿eh? Yo estoy siguiendo mucho la actualidad económica de Argentina y no se están endeudando en pesos, se están endeudando en dólares para refinanciar la deuda en dólares, mm, porque tienen superávit público, entonces no lo he visto juraría que en tampoco en algún detalle. punto en la radio dijo que está haciendo rollover. Ah, bueno, yo entendí que era en pesos y por pesos, pero si haces rollover con una moneda externa, pues es eso, es un Sí, préstamo pero con la eso es lo que está abuelita y lo estás haciendo cambiando por cuando... un préstamo por la mafia, ¿no? O sea, Es que eso es, cuando el FMI le da 20.000 millones de dólares para que tenga suficiente munición para devolver la deuda que tiene en dólares, mm. efectivamente. Pero sí, bueno, puede haberse endeudado en pesos también, pero no creo que haya sacado pecho de eso, la verdad. Pero bueno, en fin, de cualquier manera, estoy de acuerdo que el Estado, o sea, de acuerdo, es que no puedes estar de acuerdo en algo que es real, ¿no? O sea, el Estado Mm. imprime el dinero, ¿sabes? O lo Crea teclea o el lo crea, dinero. sí. Many, crea el dinero. Pero bueno, sí, crea su propio dinero y no necesita necesariamente... Porque es que ahora mismo nuestros estados están secuestrados por los mercados de bonos, ¿no? O sea, quiero decir, ay, tu presupuesto es muy deficitario, no confío en que me vayas a pagar mi deuda, así que si quieres que te preste dinero tienes que pagarme más. Y todo esto es una decisión política, ¿no? Hacer esto, ¿no? Pero eso es algo que solo ocurre si lo permite el Banco Central. Claro, o sea, quiero decir, es una cosa de que se En deriva de Japón la... no lo permiten. Mm, En Banco Central Europeo ahora no lo permite. Hace 10 o 13 años sí. Entonces es una decisión política de permitir que te chantajeen los mercados financieros, pero si tú quieres impedirlo, lo puedes hacer. Pero claro, los qué economistas casualidad. convencionales siguen Mm. todavía creyendo que el control lo tienen los mercados financieros o los inversores financieros. Es mentira, el control lo tiene el Banco Central, que es una institución pública. Claro, pero en Japón genuinamente están usando teoría monetaria moderna y no se financian a base de vender bonos al sector privado. Hay mucha polémica y controversia con eso, pero Japón no es que esté basándose en la teoría monetaria moderna o aplicándola, desde luego no, porque no está aplicando un trabajo garantizado, que es lo único que puedes aplicar, Sí. pero sí que han entendido que se pueden tener déficits públicos elevados y deuda pública astronómica sin que haya ningún tipo de problema, ni de inflación, ni de impago. Eso lo entendieron en los años 90. Y ahora lo ha entendido China, que de esto se está hablando poco y voy a hacer un vídeo dentro de poco probablemente. Mm. China ha disparado el déficit público para hacer frente a la amenaza de Estados Unidos con los aranceles y la deuda pública está disparándose una locura y ellos entienden perfectamente que no pasa nada y que además tienen problemas de deflación, no de inflación, muy parecido a lo de Japón. Y insisto, los de China sí que están utilizando la palabra de teoría monetaria moderna porque la entienden y la comparten parcialmente, pero los de Japón yo creo que no, que es simplemente una intuición o una comprobación. ¿Esto funciona? Pues ya está, para adelante, pero no lo han teorizado, no tienen ahí Sí, sí, sí. teóricos de la teoría monetaria moderna diciéndole lo que tienen que hacer. Claro, entonces te quería preguntar por un argumento que se dice contra la teoría monetaria moderna, ¿no? Que es la de tú tienes de deuda 100 y vence y tienes que pagarla. Y tú emites otros 100 para pagar tu deuda anterior. El, ¿Sabes? El neoliberal te diría, el neoclásico te diría que estás generando inflación por imprimir dinero, ¿no? O sea, es decir, te dice que pagar una deuda privada con dinero recién tecleado, recién creado, es inflacionario porque estás introduciendo nuevo dinero en la economía. Eso te diría un neoclásico, ¿no? Pero es que es ridículo, porque la inflación no depende de la cantidad de dinero. Es al revés. La cantidad de dinero va a depender de la inflación. Lo que ocurre es que cuando aumentan los precios, por ejemplo, en Argentina lo hemos visto, en diciembre de 2023, Ujú. Milei depreció drásticamente la moneda, Sí. entonces los precios se dispararon por inflación importada, es decir, como le salía mucho más caro comprar los productos de fuera, pues se acabó contaminando toda la economía y los precios se dispararon. ¿Qué ocurrió con la cantidad de dinero? Que se disparó. Milei, que llegó al gobierno diciendo que no iba a crear más pesos, se hinchó
de crear pesos, y esos son datos disponibles y oficiales, los puede ver todo el mundo, y no es una crítica, porque es que es lo que tienes que hacer. Cuando las cosas están más caras, necesitas más dinero. Esto además opera hasta de forma doméstica. Si salimos a comprar un coche, necesitamos muchísimo más dinero que si salimos a comprar un café. Entonces, lo mismo para las economías. Si tú creas más dinero, que por cierto, dinero se está creando a todas horas. Cuando Sí, un sí, banco concede un crédito, se crea dinero. Cuando un Estado tiene déficit público, se crea dinero. Y sin embargo, y cuando llega gente de fuera, por ejemplo, turistas, y lo cambian por la moneda nacional, se crea dinero. Y solo hay un caso en el que los economistas convencionales dicen, esto crea inflación, solo en el segundo que he comentado. Qué casualidad, Claro, qué casualidad. Solo señalando al del Estado, pero no señalan que el turismo puede ser inflacionario, no señalan que la creación de dinero por parte de los bancos puede ser inflacionario. Si es que está claro, si es que se reduce al ridículo toda su teoría. Y además, por cerrar con esto, si hay más dinero en circulación, pueden ocurrir 800.000 cosas. Se crea nuevo dinero, ¿vale? Y si la gente que recibe el dinero se lo guarda, ¿por qué eso va a generar inflación? Que alguien me lo explique. ¿Qué es, la magia no es... ¿Qué es lo que ha pasado desde 2008, ¿no? O sea, es decir, en Exacto. Europa hemos impreso euros, bueno, perdón, tecleado y creado euros, perdón, creado euros, todo que tal, y ha ido a encarecer el precio de las acciones del oro, de las criptomonedas y de las casas. Eso es. No ha ido a tal. Y es porque no lo tiene la gente que compra macarrones, lo tiene la gente que compra oro, ¿no? Efectivamente. Y la gente se puede guardar el dinero, lo puede utilizar para devolver deuda, lo puede, yo qué sé, invertir, como estábamos diciendo, en activo financiero. Entonces, eso no te va a generar inflación, que recordemos que es y crecimiento de los precios sostenido y de forma generalizada. Si te aumenta en un sector, eso no se llama inflación, se llama burbuja, que es lo que vemos en esos activos. Entonces, es ridícula la teoría económica convencional, pero es muy intuitiva, es lo malo. Es lo malo que ocurre con esto. Es como lo de la Tierra es plana. Lo intuitivo es pensar que la Tierra es plana porque lo vemos con nuestros propios ojos, no vemos que esté curvada, entonces decimos es plana. Entonces, explicarle a alguien que no es plana es difícil, es difícil. Hemos tardado milenios en explicárselo a la gente y todavía hay algunos que no lo pillan. Pues con esto lo mismo, la gente se piensa que un Estado funciona como una familia, que la deuda pública es mala porque ven que la deuda privada es mala, que si hay más cantidad de una cosa va a valer menos, pero es que el dinero no es una cosa. Entonces, explicarle todo eso a la gente, de verdad que es tedioso, pero merece la pena porque es hacer honor a la... Es que deriva de la observación de la evidencia empírica. Ya con esto te dejo marchar, Eduardo, que sé que tienes un compromiso ahora. Pero eso, ¿no? La de Milei, o sea, el gobierno de Milei ha bajado la inflación. Y aun con todo, el peso, o sea, si tú miras la inflación como la devaluación de la moneda, o sea, el peso se está devaluando, pero la inflación no está disparándose. Entonces es como la de una cosa y la otra no tienen nada que ver. Porque la población está empobrecida. Eso es. Eso es lo que explica que no haya mucha inflación. Que hay bastante, pero que no hay tanta como antes, es porque la gente no tiene capacidad de compra. Entonces los vendedores no pueden decir, pues venga, sigo aumentando los precios al mismo ritmo que antes. Claro, pero esto desmonta la premisa de que la inflación responde al valor del dinero, porque el peso está cayendo en picado, o sea, que decir, lo vemos respecto al dólar, y no es porque el dólar esté surgiendo, sino porque el peso está cayendo, y aun con todo los precios no se están disparando. Es por las dos cosas, sí, pero... Son cosas como distintas, ¿no? En fin, Eduardo, que sé que tienes cosas que hacer. ¿Hay algo que se te quede en el tintero que quieras comentar antes de ir cerrando? Hemos comentado muchas cosas, la verdad. Sí. Quedas, no sé, o sea, entonces entiendo que quedas un poco contento de lo que querías hablar. Ya perdón por lo de la impresión de dinero, intentaré lavarme la boca con jabón. Muy bien, yo creo que ha sido una conversación así que hemos tocado muchos palos y que espero que la gente que lo escuche pues pueda sacar algo en claro, haya aprendido algo, como mínimo que le haya hecho dudar, que eso es siempre importante. Fenomenal, pues oye, nada, debe de ser agotador tener tanta razón sobre la economía argentina. Ibas prediciendo que iba para abajo años ya y tal, así que te dejo descansar de tener tanta razón y nada, me encantaría traerte de vuelta en algún momento, si quieres volver, o sea que... Yo encantado. Fenomenal. Pues nada, nos vamos viendo en redes y celebraremos virtualmente el batacazo de Milei en un par de días. Muy bien, pues sí, efectivamente. Pues nada. Pues nada. Un abrazo, Eduardo, y gracias a todos por haber